No tenemos certezas. Es lo suficientemente complejo desde el punto de vista económico, técnico, ambiental, hasta incluso de política internacional, como para permitirnos plantear dudas y ayudarnos así a entender, a ir entendiendo el acuerdo entre YPF y Chevron y los que van a venir dentro del nuevo marco jurídico que se anunció la semana pasada con el decreto 929. Planteemos qué dudas tenemos con respecto al proyecto, al acuerdo entre YPF y Chevron. Nos vamos a ayudar con unas placas. La primera duda la planteó alguien que fue funcionario del gobierno, Enrique Martínez, titular del INTI, hoy es parte del movimiento Evita. Él sostiene que YPF no necesita capital, que tiene el suficiente financiamiento como para cubrir un plan de inversión que la propia YPF había anunciado de 37.000 millones de dólares en 5 años. Y de esos 37.000 millones de dólares, la propia YPF decía, necesitamos que 4.400 nos lo aporten socios estratégicos, como Chevron u otras multinacionales con las que viene negociando el gobierno. Me parece de todas maneras que 4.400 millones de pesos es una cifra muy menor a la que efectivamente va a necesitar YPF, porque el autofinanciamiento que planteó YPF resulta exagerado si uno lo compara con las ganancias anuales que está declarando YPF. La segunda duda la vamos a desarrollar más en profundidad, valga el término, en un ratito con expertos, que es las dudas sobre la metodología de extracción, lo que se llama el fraccionamiento, el fracking, la perforación subterránea con inyección de agua para romper las piedras y químicos y demás. La tercera duda es el nuevo marco jurídico se planteó por decreto. ¿No hubiese sido mejor plantearlo a través de una ley, con el debate previo que eso implica, pero además si lo que el gobierno está buscando es darle un horizonte a los inversores privados para que vengan a colaborar con YPF? ¿No es más previsible, no es más seguro una ley que un decreto? Cuarta duda, ¿los beneficios que se le plantean a Chevron son correctos o son exagerados? Un cálculo, lo hacíamos la semana pasada, es lo que el Estado va a resignar de cobro de derechos de exportación, de retenciones por la exportación de petróleo, si es que lo descubren, van a ser de 100 millones de dólares por año, solo en esta área, 50 para Chevron, 50 para YPF. ¿Está bien o es mucho? Quinta duda, si YPF efectivamente necesitara un socio estratégico, como Chevron o como los otros con los que está negociando, Pan American Energy, los chinos, la Exxon, Eurnequian, ¿a ese socio se lo convoca de manera directa o se convoca a una licitación para elegir entre las ofertas cuál es la mejor y la más conveniente? Y por último, si es con negociación directa, ¿está bien elegir a Chevron, que tiene entre sus antecedentes una abrupta caída en la producción de las áreas que ya viene explotando, básicamente una que es el área Huantraico? En los últimos 6 años, la producción de petróleo de esa área, que es el tercer yacimiento en importancia del país, cayó un 80%, y la de petróleo cayó a la mitad y la de gas cayó en un 80%. ¿A qué se debió? ¿A la declinación de la productividad natural del pozo? ¿Falta de inversión? Ambas cosas son dudas que despierta este proyecto y sobre las cuales nosotros vamos a tratar de profundizar para ver en qué medida podemos esclarecer. Pero recién hablé de el área que actualmente, desde 1999, explota Chevron, que se llama Huantraico, rebautizada el Traipal ahora. Esa sí fue una gran entrega porque, fíjate esta historia, es el principal yacimiento que tiene Chevron ahora. Fue un área, como nace Huantraico, fue un área supuestamente de riesgo, licitada por el radicalismo en el marco del Plan Houston en 1987. En el momento que se la lanzó a los oferentes, muchos expertos de YPF e independientes se oponían a que se incluyera esa área con el argumento de que era un yacimiento adyacente a otro que ya estaba siendo explotado por YPF, con altísima productividad, que se llamaba Filo Morado. Las autoridades desoyeron esas advertencias, esas objeciones,
abrieron los sobres en una jornada que fue escandalosa. No olvidaré nunca ese día. Llegó el SUPE tirando Gamexane, agua y papel higiénico para manifestar la protesta por lo que consideraban una entrega. ¿Quién gana esa licitación? Una petrolera, que hasta ese momento era una pequeña petrolera que se llamaba San Jorge. Tal como habían advertido, al poco tiempo ese yacimiento empezó a producir muchísimo, al punto de convertirse en el tercer yacimiento de la Argentina. Aún con la declinación que mencioné antes, sigue siendo hoy el tercer yacimiento. El primero lo tiene Pan American Energy, que es de Bulgeroni, el segundo lo tiene YPF y el tercero Chevron. Tan importante es el yacimiento que vino Chevron en el 99 y compró la empresa petrolera San Jorge. ¿Saben cuánto pagó? $1.000 millones, un poco más de $1.000 millones por una empresa que solo tenía un área que fue ganada en medio de objeciones acerca de que no implicaba ningún riesgo, sino que era lisa y llanamente una entrega. ¿Cómo cierra este cuentito? Una parte importante de los $1.000 millones que cobran los dueños, las familias que eran dueñas de Petrolera San Jorge, las familias Ostrí y Priu, fueron a parar vía fuga de capitales a la banca Morgan y son los terceros con más dinero en estas famosas listas que el ejecutivo arrepentido de la banca Morgan, Hernán Arbizu, presentó. La familia Priu tiene $288 millones en algún lugar del extranjero, fruto de esa gran entrega.